Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estación Cabeza. Y hoy estamos con un nuevo tutorial que me pareció bastante útil, ya que no tengo, lo vi en internet y me pareció bueno hacerlo y mostrar cómo se hace o cómo lo voy a hacer yo. ¿De qué se trata? Se trata de un limpia ruedas para las locomotoras. Los que siguen el canal de hace tiempo saben que lo limpio con el torno y un cepillito, pero la idea es hacer algo más delicado y un poco mejor terminado. Para esto lo que vamos a usar va a ser, bueno, como pueden ver acá, tengo esta vía vieja del recambio del módulo 1, la cual vamos a usar para esto. Un pedazo de madera, como pueden ver acá, más o menos del largo de la vía, un poco más. Soldador de estaño, destornillador Phillips, tornillos, un regulador viejo, ya que va a quedar definitivamente bien usado para esto, alcohol isopropílico o alcohol al 100% y rollos de cocina. Quédense para ver cómo lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser presentar la vía que va a ir por acá. Esta está soldada, así que después le vamos a cortar el excedente si no, capaz que quede mejor así. A ver, total no necesitamos tanta vía, es un cachito y un pedacito de lugar para poder acomodar el transformador. Esto quedaría algo así. Bueno, lo que vamos a hacer es usar el torno para hacer los agujeros y amurar la vía y el transformador. Lo primero que vamos a hacer, como dije, va a ser amurar la vía. Vamos a poner ahí el trafo, más o menos, y por acá vamos a amurar la vía. Y también vamos a amurar el transformador. Bueno, esto queda más o menos así. Después vamos a sacar esta vía que queda acá, el sobrante. Recuerden que no hace falta que sea una vía. A ver, ahí salió. Ni siquiera hizo falta cortarla. Con esto alcanza y sobra. Ahora vamos a poner a calentar el soldador y ya vamos a soldar los cables. Bueno, mientras el soldador se calienta, que esto tarda unos minutos, les voy contando qué es la idea de esto. La idea es que la vía esta, junto con el transformador, nos energice dicha vía, apoyar la locomotora en la vía, y la otra mitad le vamos a poner un papel de rollo de cocina embebido en alcohol isopropílico. Una parte va a estar apoyada directamente en el riel y la otra va a estar sobre el papel, también encajada en los rieles, lo que esto va a producir que la rueda gire y se limpie contra el papel. O esa es la idea. Vamos a ver. Esto lo vi en internet, me pareció una idea interesante, sobre todo haciéndolo de una manera económica. La persona que debía hacerlo lo hacía sobre la misma maqueta. A mí me pareció más cómodo hacerlo sobre una madera con un transformador que no sirva, o que mejor dicho no esté usando, y poder hacerlo cómodamente, tener todas las locomotoras sentados en un lugar tranquilo como estoy ahora. Estoy en el living de mi casa, y traerme todas las locomotoras y limpiarlas todas en el mismo lugar sin necesidad de ir a la maqueta. Mismo si tengo que ir a algún lado y por alguna razón quiero comprar una locomotora, esto lo puedo llevar como un probador. Si me encuentro con alguien a comprar una locomotora o algo de eso, me llevo el banquito probador y con eso puedo probar las locomotoras donde estén.
También se puede hacer un probadorcito tipo curva y probar radios. Eso no se me había ocurrido, pero también está bueno. Pero yo creo que en este caso vamos a andar bien. Bueno, ahí va calentando el soldador, así que vamos a empezar a soldar y volvemos. Bueno, ahí ya terminamos de soldar y vamos a probar que nos llegue corriente. Como no tengo ningún tester ni nada, vamos a probar con la locomotora, que yo creo que alcanza y sobra para la prueba. Bueno, ahí se puede ver que funciona, así que vamos a la técnica. Bueno, esta tiene un poco de suciedad. Si bien no está tan sucia, estaría bueno limpiarla. Bueno, vamos a mostrarla bien, a ver si esta técnica funciona o no. Tienen suciedad, no están tan sucias, a ver si podemos hacer foco ahí. Han estado peores, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el probador limpiador que estamos armando. Vamos a agarrar el alcohol isopropílico. Lo de la vía vieja es más que nada para no usar una vía nueva, ¿no? Recuerden que esto se va a arruinar del alcohol isopropílico. Los durmientes seguramente la pasen muy mal. Hacemos ahí. Creo que le puse demasiado, espero que funcione igual y que no haga cortocircuito. Pero que yo sepa, el alcohol no hace cortocircuito, así que vamos a poner la locomotora acá, montada sobre el alcohol, y la sostenemos con la mano. La movemos un poquito para los costados. Y verificamos, a ver cómo queda. Acá pueden ver todo lo que dejó de suciedad, así que vamos a correrle un poquito el paño para seguir limpiándola. Ahí pueden ver toda la suciedad que tenía. Corremos un poquito. Lo que sí, tienen que tener mucho cuidado con el alcohol isopropílico. Si tocan el plástico con la mano llena de alcohol, lo más probable es que le saquen la pintura a los trenes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La sostenemos y volvemos. Recuerden hacer el movimiento. Y si para los costados también es útil. A ver. Y dejó suciedad. Y miren, ahora sí se notan las ruedas limpias. La verdad que me gusta, ¿eh? Es muy cómodo. Miren las otras. Ahí la comparación. Y ahí. Ahora vamos a mover de vuelta esto. Igual ya se estaría secando, así que habría que volverlo a mojar, pero yo creo que una limpiadita más aguanta. Les vuelvo a recordar, tengan cuidado con el alcohol isopropílico y los plásticos. El vagoncito verde que uso de limpiavías, les puedo asegurar que puede dar fe que lo agarré con las manos llenas de alcohol isopropílico y no la paso muy bien, que digamos. Parece avejentado ahora. Seguimos dándole. Retiramos y las ruedas están limpias. Ahora vamos a repetir el proceso, pero antes voy a hacer algo que me olvidé, que era, vamos a limpiar un poquito la vía, que bastante mugre tiene de no usarse. Esto también es útil para mejorar el contacto, ¿no?
obviamente, mientras más contacto, mejor. Así que ahí le pasamos un poquito a la vía de nuestro probador. Probador limpiador, obvio, ¿no? Dejamos esto ahí y vamos a probar de nuevo. Esta vez vamos a regular mejor la cantidad de alcohol, ya que está caro. Si se desperdicia mucho, pues se evapora enseguida. Ahí. Y vamos a repetir el proceso. La muevo para los lados para que se limpie bien. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a correr un poquito. Ahí pueden ver la mugre que dejó. Ya casi que no está dejando mugre, así que entiéndase que ya estaría limpia. Vamos a limpiar un poquito porque se llenó de alcohol. Bueno, la verdad que no sé cómo se ven en el teléfono, pero de acá se ven hermosos, ¿no? La verdad que si bien no estaban muy sucias, quedan bastante bien. Vamos a probar de nuevo con el papelito ahí. El canal que me tiró esta data en uno de sus videos, se llama Sonido Nacional, para el que no lo conozca. La verdad que es una muy buena idea, no se me había ocurrido, yo lo había visto en otro modelo, que era con un cepillo de acero, este con el papel no lo tenía. El sistema era más o menos el mismo que con el cepillo de acero, pero bueno, también es bastante efectivo. Y me ahorré de comprar un cepillo de acero. Igual ya vamos a hacer el del cepillo de acero, pues también quiero hacer ese limpiador. Bueno, ahí parece que ya quedó. Faltaría probarla en la maqueta, pero yo creo que impecable como queda. Bueno, y así vamos a ir terminando este video. Un mini tutorial de algo que seguramente les resulte útil. Yo no sé si alguien ya tiene hecho esto. La verdad que, como les dije, yo lo vi que lo hacían o lo explicaban en el canal Sonido Nacional. Si llega a estar viendo Sonido Nacional, gracias. Me dieron una buena idea. Y como les decía, esto todo con cosas usadas. Que si tienen una maqueta medianamente grande, seguramente deben tener alguno de estos que les sobre. Un torno, un poco de estaño, un poco de alcohol isopropílico y rollo de cocina, todas cosas que, bueno, vías viejas también, cosas que seguramente hay en la casa de cualquier ferromodelista. Así que sin más, nos vamos despidiendo y espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo video.